Que Dios bendiga a cada oyente. Estoy aquí una vez más para llevar el consejo de la palabra del Señor. Quiero decirles que es una bendición muy grande el poder enviarle un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme que le diga algo muy importante. Tome nota de lo que compartimos. Tome nota de lo que hablamos por este medio, porque esto le va a ayudar mucho. La palabra de Dios es importante atesorarla. Obviamente hay que atesorarla en el corazón, pero también hay que tomar nota porque a uno se le olvida. Y muchas veces cuando vemos los escritos, ahí nos alimentamos y nos llena de aliento saber que esa palabra ya la hemos comido, esa palabra ya nos ha bendecido. Y vamos a orar para entrar en detalle en lo que Dios ha inquietado mi corazón compartir el día de hoy. Quiero decirle que es una bendición el ser un portavoz de la palabra del Señor, y esperamos la gracia a través del Espíritu Santo para llegar a sus hogares, hasta donde usted tiene acceso a este medio, y esperamos que sea de edificación para su vida el consejo de hoy. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad que me das de poder llevar el mensaje a los oyentes. Te pido que seas tú dándome la gracia, la sabiduría para poder de esta manera llevar el consejo de tu palabra. Yo te pido, buen Dios, que me des darme a entender a los oyentes, y que ellos, al igual que mi persona, quedemos edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablar acerca de un regalo que se nos ha dado a través de la Biblia. Nosotros podemos apreciar lo que dice la palabra. Dice que el amor de Dios fue tal que dio a su único hijo para que Él muriera en nuestro lugar. Usted sabe que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero a través de la fe que se nos ha sido dada, nosotros hemos obtenido la salvación, pues Dios a cada uno le ha dado la porción de fe. Y cuando nosotros hacemos uso de la fe, creyendo en Jesucristo, creyendo lo que la Biblia dice, que Jesús murió, resucitó, nosotros fuimos salvos por gracia. Por la gracia de Dios, amados oyentes, nosotros somos salvos, y necesario es vivir muy agradecido por ese regalo que se nos ha otorgado de parte de Dios. Veamos lo que dice San Juan, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esto me hace meditar acerca de aquellas personas que no quieren reconocer que el sacrificio de Jesucristo ha sido efectivo para la salvación. Hay mucha gente que no cree eso, cree que todo esto es una historia, pero la Biblia es clara donde dice en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. Dice que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por medio de él. O sea que la salvación es a través de Jesucristo. No hay ningún otro medio para obtener salvación, solamente creyendo en el sacrificio de Jesucristo llevado a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, si vemos lo que dice en Efesios, está hablando la palabra y dice que
Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estamos condenados a muerte por los delitos y pecados que heredamos de nuestros antepasados. Usted sabe que el hombre quedó contaminado con ese pecado, condenado a muerte, pero a través del amor de Dios, de la gracia de Dios que se fue dada a los hombres, hemos obtenido. Por eso dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo podemos ser salvos. Ahora, es necesario, amados oyentes, que nosotros tomemos muy en cuenta que cuando hemos obtenido la salvación por medio de la fe en Jesucristo, nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta que la Biblia es el manual que el creyente necesita para que se empiece a nutrir, para que nosotros empecemos a ser bendecidos. Necesitamos escudriñar la Biblia. Por eso yo siempre recomiendo los recién convertidos, cuando uno se convierte recientemente al Evangelio, uno tiene que leer los Evangelios, porque allí está la enseñanza para el creyente. Allí vemos el testimonio de la vida de Jesús. Allí vemos nosotros qué es lo que hay que hacer cuando uno está recién convertido. Uno puede estudiar la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, pero no le va a entender. Primero tiene que empezar con lo básico, con los evangelios. Es bien importante eso, escudriñar el Nuevo Testamento detenidamente, porque allí va a ver cómo el Señor enseñaba. Cómo el Señor enseñó. Hay tan grandes enseñanzas que nos ayudan a nosotros para poder ser bendecidos. Nosotros vemos a través de la historia en la palabra, vemos hombres que fueron enseñados a la luz de la palabra, se les aconsejó. Por ejemplo, vemos que cuando Moisés murió, obviamente se le pasó la estafeta a Josué, y dice la palabra que se le dijo a Josué que se esforzara, que fuera muy valiente y que cuidara de hacer conforme a la ley, ¿verdad? Así como esa ley que se le fue dada a Moisés, así te mando, dice el Señor, no te apartes de esa ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendáis. Así es que cuando el creyente emprende ese nuevo caminar, necesita esa guía, ese manual para obedecer la palabra, así como a Josué se le recomendó que se esforzara y que fuera valiente y que nunca se apartara de la ley que había sido dada para que ellos se condujeran a través de esas ordenanzas que se dio. Si se obedecía, era que iba a haber bendición. En Josué 1:7 está hablando la palabra. El 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué interesante lo que le están diciendo a Josué. Le dice que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. De igual manera, nosotros como creyentes nunca tenemos que olvidarnos de que tenemos un manual para que aprendamos a vivir a través de las enseñanzas que están establecidas en la palabra, para que nuestro caminar como cristianos sea prosperado, para que nos vaya bien. Tenemos que luchar por guardar la palabra de Dios. Le dice en el 9: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mis amados oyentes, nosotros tenemos que entender que estas recomendaciones que se le dieron a Josué es similar ahora a nosotros también.
Nosotros, después de que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora el Señor vino a darnos vida. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para dar vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces nosotros necesitamos obedecer los consejos que en la Biblia están escritos. Empecemos, amados oyentes, a buscar una limpieza de nuestro corazón. He predicado desde hace mucho tiempo esto, de la limpieza de nuestro corazón, para que entonces la palabra de Dios pueda fluir, pueda el Espíritu Santo a dar fruto en nosotros y se pueda ver que realmente sí somos cristianos. Al menos ese es el anhelo de mi corazón, ver gente definida que busque los escritos que le van a ayudar para ser prosperado en el camino del Señor. Porque hay gente frustrada, gente que no prospera de ninguna manera porque no toman en serio la palabra de Dios. Y cuando estoy hablando de la prosperidad, no estoy hablando de la prosperidad material, estoy hablando de una prosperidad espiritual que obviamente te hace, esa prosperidad espiritual te hace vivir feliz, aunque tú vivas con pocos recursos. ¿Por qué? Porque tienes la paz que el Señor da. Y obviamente si el Señor te quiere prosperar en lo económico, en lo material, obviamente eso es una añadidura que Dios da. Pero para esto se requiere, así como le dijeron a Josué, esforzarse y ser valiente. Qué bonito lo que dice, no temas ni desmayes. Hay que echar fuera todo temor, amado oyente, porque hay mucha gente no progresa porque solo con miedos, con temores al fracaso, pero es porque no han obedecido la palabra de Dios. Entonces, si el Señor dijo que Él vino para dar vida en abundancia, ¿de qué nos preocupamos? Si estamos obedeciendo la palabra del Señor, nosotros debemos de saber que Dios siempre va a estar a nuestro favor. Dice Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Todas estas promesas se las dieron a Moisés y a Josué. Y para nosotros también, como hijos de Dios, comprados con la sangre de Jesucristo, nadie nos podrá hacer frente en todos nuestros días si obedecemos la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que nosotros le vamos a transmitir, así como se le fue traspasado esa bendición a Josué, así nosotros vamos a poder pasar la estafeta de fe a nuestra descendencia, tener esa fe inquebrantable de que nuestra descendencia es una descendencia de bendición, porque nosotros los hijos de Dios es para vivir bendecidos, no importa la circunstancia que vivamos. Por eso yo algunas ocasiones he compartido que he visitado cristianos en los hospitales que tienen un testimonio tremendo, no reniegan de su fe, no reniegan del Señor. Ellos dicen, bueno, Dios sabe por qué estoy aquí, y se les puede ver a qué gran fortaleza. ¿Por qué? Porque se nutrieron en su tiempo de la palabra de Dios para en tiempos difíciles pueden sobrellevar la situación. Si usted ve, aún Jesús, Él usaba la palabra. Cuando Jesús dice que fue tentado por el enemigo, vemos que Él se defendía con la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos en dificultades, tenemos que acudir a la palabra de Dios, o acudir a ese almacenamiento que podemos decir que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque acuérdese que la palabra de Dios está viva, está siendo eficaz en el momento de la necesidad. Por ejemplo, si usted sabe que el Señor dice que Él vino para dar vida y para que tengamos vida en abundancia, usted debe de estar confiado de que el Señor es nuestro guardador, que Él es nuestro proveedor. Entonces, ¿de qué podemos preocuparnos si tenemos infinidad de promesas en la palabra de Dios? Pero ¿sabe cuál es el problema que sucede hoy en día? Que muchos cristianos no progresa en este caminar porque no quiere tomar en serio la Biblia, o porque tiene pereza y no la quiere leer. Es importante, amados oyentes, sacudirse y decirle a Dios que nos ayude para tener ese buen deseo de leer la Biblia, de atesorar la palabra. Pero no solamente atesorarla
para que digan que sabemos mucho de la Biblia. No, amados oyentes, para que esa palabra que hemos leído, hemos estudiado, nos ayude en los momentos de necesidad. Así es que yo les recomiendo que tome los escritos de la palabra de Dios para que se alimente de ellos y pueda esforzarse, así como se le dijo a Josué. Solamente le dicen: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ahora yo le puedo decir: amado hermano, esfuércese, sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que la Biblia dice, para que usted no se aparte a diestra ni a siniestra, y todas las cosas que usted emprenda va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con usted, va a estar a favor suyo cuando usted sabe realmente que usted vivía en delitos y pecados y que ahora la gracia de Dios llegó a su vida, el favor de Dios llegó a su vida. Eso es motivo de mucho gozo para nosotros, y buscar la santidad, buscar la palabra para que nos enseñe cómo conducirnos. Es muy importante que nosotros tomemos muy en serio el consejo de la palabra del Señor, porque hay personas que les gusta estar viendo mensajes, escuchando prédicas, pero solo tienen comezón de oír, en el oído, de oír y oír, pero están siendo oidores olvidadizos, no quieren. O sea que los afanes de este mundo le roban esa palabra que un día se le sembró. Y no permita, amado oyente, que los afanes de este mundo le roben esa palabra que se le está sembrando a usted en su corazón. Deje que esa palabra haya espacio en su vida, tómela en serio y dígale a Dios que usted quiere vivir la palabra de Él. Dígale con todo su corazón así dispuesto. Dígale que le ayude. Yo sé que no es fácil. Eso no es fácil, obedecer la palabra de Dios no es fácil, pero ¿acaso somos nosotros solos que lo hacemos? Obviamente Dios dice que Él mismo pone el querer como el hacer. Entonces, Él pone el querer y el hacer en nosotros, pero allá está de nosotros si somos esforzados, si somos valientes para poner por obra los dichos de nuestro Señor Jesucristo, porque hay mucho consejo de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay consejo de grandes siervos, hay testimonios de los antepasados impactantes, pero ¿sabe qué? El testimonio más grande que me impacta a mí es el de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él vivió sin pecado, Él no pecó. Podemos enumerar todos los siervos, aun aquellos que dijo el Señor, como David, que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que falló muchas veces, en cambio Jesús no falló, y Él es el que dio la vida por nosotros. Entonces, seamos imitadores de Él. Anhelemos imitar lo que Jesús era, lo que Jesús enseñaba. Tomemos muy en cuenta, obviamente, no vamos a pasar desapercibido el Antiguo Testamento, porque toda la Escritura es la inspiración de Dios. Usted ya lo sabe. Y si no lo sabía, pues una vez más le digo que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la inspiración de Dios. Y eso está exclusivamente ¿para qué? Para enseñarnos a vivir una vida completamente, una vida nueva, una vida diferente a la que vivíamos antes de venir al camino de la fe, donde muy pocos quieren caminar. ¿Por qué? Porque han tomado en poco el mensaje. Por eso es importante, amado oyente, si usted profesa ser cristiano, pídale a Dios ser diferente. Si usted tiene malos hábitos y usted reconoce que realmente esos hábitos no son de un creyente, usted tiene que ir eliminando esa conducta. Usted tiene que ir pidiéndole a Dios. Algo que yo siempre enseño, y es que le digo a los hermanos, a los que les predico y a ustedes que les estoy predicando, les digo: reconózcase necesitado, sienta que usted es un necesitado, y eso le va a ayudar mucho, porque Dios obviamente tiene que decírselo de corazón, con deseo de un cambio. No solamente decir: no, yo soy necesitado y está ahí. No, usted tiene que decirle: Señor, si usted siente manifestaciones de una conducta desagradable a Dios, usted tiene que decirle al Señor que lo limpie, que lo transforme, que lo haga una nueva criatura. Dese media vuelta y ya
vaya combatiendo el pecado con la obediencia a la palabra de Dios, y va a ver cómo Dios se va a agradar de usted y lo va a empezar a prosperar de muchas maneras. Se va a ver una prosperidad en su vida espiritual y obviamente material. ¿Por qué? Porque va a hallar gracia ante Dios, porque cuando hallamos gracia ante Dios, empieza Dios a bendecirlo de una manera sobrenatural, de una manera impactante. Dios lo bendice, porque lo primero es que se manifiesta ese gran gozo en nuestro interior. Entonces usted se va a convertir en un creyente agradecido con Dios por los favores que de Él ha recibido. Entonces usted va a ser un servidor efectivo, un servidor que no se va a cansar. ¿Por qué? Porque usted sabe de que Dios lo ha bendecido, y usted se va a establecer, no va a andar de iglesia en iglesia, porque hay mucho creyente que anda para arriba y para abajo, de iglesia en iglesia. No hayan espacio en ninguna iglesia, porque no se han puesto a meditar que el evangelio es un cambio total en la vida del hombre. No es una religión, es un cambio de conducta. Entonces, cuando usted está definido, usted se va a establecer en un lugar, y usted va a ir eliminando todo aquello que el Espíritu Santo le va a ir mostrando que necesita cambiar para agradar a Dios. Porque aquel que tiene al Espíritu Santo operando en su ser, va a ser enseñado a cambiar su manera de vivir, porque el Espíritu Santo es realmente el mejor maestro que tenemos hoy en día. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a operar en la vida de un creyente rebelde que no quiere escudriñar la Escritura? Entonces es necesario, amado oyente, que tomemos en serio el consejo de la palabra. Yo no voy a dejar de anunciar este evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es el que me ha bendecido y el que me sigue bendiciendo. Y yo quiero que usted sea bendecido de una manera muy especial a través de la obediencia a la palabra de Dios. Créame que esto es una bendición, tomar muy en cuenta estos consejos, porque usted va a ser una persona que le va a ir bien. Usted va a prosperar en su camino, en todo lo que usted haga le va a salir bien. Y si aún algo les saliera mal, recuérdese que dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Eso lo dice la palabra. Entonces hay cosas que parece que le salen mal a uno, pero al transcurso del tiempo, para bien fue lo que aconteció. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Si estamos tratando de obedecer, procura obedecer. Esfuérzate, dice la palabra, le dijeron a Josué, con solo que se esforzara, ¿verdad? Y fuese valiente, ya eso era una bendición, ¿verdad? Es importante eso, amado oyente. Así es que yo le recomiendo que usted viva agradecido, reconociendo que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Un regalo de Dios. ¿Qué más necesitamos? Que se nos enseñe, que estemos agradecidos, sirvamos al Señor. Si usted no está sirviendo todavía en un área allí en la iglesia donde usted se está congregando, yo le recomiendo que empiece a servir en la iglesia, aunque sea barriendo, botando basurita, arreglando el estacionamiento donde los hermanos estacionan sus actos. Y si es allá en el campo donde usted se está congregando, en una iglesia, hay muchas formas de servir al Señor cuando uno está agradecido por lo que Él ha hecho. Así es que esa es una forma de manifestar agradecimiento a Dios, es sirviendo a nuestros hermanos, recibiéndoles con un saludo de amor, con el amor de Dios. Hay gente, ¿sabe qué? Hay gente que espera un saludo así con el amor de Dios. ¿Y quiénes son los que van a saludar de esa manera o van a recibir a las personas que están llegando a la iglesia? Aquellos que están definidos que Dios ha hecho un cambio en su vida. Entonces, recuerdo en cierta oportunidad yo estaba saludando a las personas y alguien me trató mal por el saludo que yo le hice. Entonces y me dijo, déjame tranquilo, no vengo a esta iglesia para sentirme atrapado, pero con tu saludo como que quieres atraparme a que me quede aquí. Le digo, sabe, disculpe, pero yo siempre saludo de esa manera, muy cortés a los que vienen por primera vez, porque quiero que se sienta en casa. Pero ya te digo, me dice esta persona, no quiero quedarme aquí y así es que hacerte un lado. Me rechazó mi saludo, pero ¿sabe qué? De pronto
Tenemos una cafetería por ahí donde se prepara café, hacemos té por la mañana los domingos. Y alguien le ofreció café a esta persona y él dijo, no, yo no tomo café, lo que tomo es té. Y yo escuché. Entonces vengo yo, fui a hervir el agua y preparé té. Y le digo, varón, ¿usted le gusta el té? Ahí está preparadito. Y solo se quedó viendo, así con una cara así como muy amargado aquella persona. Pero él se quedó en la iglesia. Y con los años un día me dice, antes de mi primer viaje misionero, me dice, mira varón, tú eres un hombre de Dios. Recuerdo la primera vez que llegué acá a la iglesia, tú me saludaste, yo te traté mal y tú siempre te portaste bien. ¿Sabes qué? Yo estoy orando para que Dios te abra puertas, para que puedas viajar al mundo y puedas viajar con tu esposa, regresar a tu país, a donde tu familia. Y ya justo estaba yo a punto de recibir esa noticia también de parte de Dios de que la puerta se iba a abrir. Entonces allí pude ver que sí vale la pena, amados oyentes, cuando servimos por agradecimiento. ¿Por qué lo estaba haciendo yo? Porque un día yo estaba amargado, estaba mal, pero ya estaba restaurado. Entonces debía de atender con el amor del Señor a los que por primera vez nos estaban visitando. Entonces, cuando nosotros estamos definidos en lo que hemos creído, en el cambio que Dios ha operado en nosotros, vamos a vivir esforzándonos, siendo valientes, escudriñando la Escritura para poder cambiar de vida. Necesitamos este manual. Si usted no escudriña la Escritura, por X razón, si ya la vista le está molestando, pues ahí está la radio donde se está anunciando la palabra. Ahí están los medios de comunicación, la televisión, todos los medios están siendo utilizados para anunciar, y bendita misericordia que tenemos este acceso a las redes sociales también para anunciar la palabra. Entonces aprovecha, amado oyente, porque hay personas que ya no leen la Biblia porque ya la vista les molesta y ya no pueden leer, les da mareo y quizás no tienen buenos lentes para leer. Entonces, pero está en la radio que se está anunciando. Por ejemplo, esta radio está anunciando siempre la palabra de Dios. Y usted puede ser bendecido. También estamos anunciando por otros medios donde la gente está siendo bendecida. Pero es importante, amado oyente. Por eso trato siempre de leerle la palabra de Dios. Aquí le he leído la palabra de Dios. Aquí no le estoy dando nada más que la palabra de Dios. Lo que le va a hacer efecto en su vida es que usted se nutra de la palabra de Dios. Cómase la palabra de Dios, mastíquela, ruméela y verá cómo usted va a prosperar. Esto me impacta lo que le dicen a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, esto es la realidad. Si nosotros escudriñamos la palabra y está siempre constantemente la palabra de Dios, muchas veces le vamos a caer mal a la gente cuando estemos siempre pronunciando la palabra de Dios. Pero recordemos, qué mejor ejemplo de Jesús, que él con la palabra se defendía. Pero ¿de qué sirve que querramos defendernos con la palabra si no la estamos viviendo? La mejor defensa de los ataques del enemigo es defenderse con la palabra de Dios vivida, no con lo que dice acá, pronunciar lo que dice la Biblia y sin estar viviendo. Eso no te va a ayudar. Tu camino va a ser prosperado cuando tú la obedezcas, la palabra, lo poco. No necesariamente tenés que aprenderte toda la Biblia. Con lo poco que vayas aprendiendo, que le vayas diciendo, Señor, yo quiero ir siendo enseñado por tu palabra, ayúdame, dame ese querer y ese hacer para hacer tu voluntad. Y verá cómo Dios lo va a auxiliar. El Espíritu Santo empezará a fructificar en usted. ¿Y sabe qué? Lo que se manifiesta en un cristiano es que es un cristiano lleno de amor. Empieza a manifestar unidad con otros hermanos. Hasta de otras iglesias uno se lleva bien con los hermanos de otras iglesias. Tal vez no son del mismo ministerio donde uno pertenece, pero uno se lleva bien. Hay unidad. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces el mundo cree que sí es verdad que Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros. ¿Cómo va a creer el mundo que
que nosotros somos cristianos y solo estamos en pleito, en disensiones con otros grupos que se han levantado. Obviamente, si la doctrina no está bien, no hable, mejor cállese, ore por ellos, pero no ande criticando. Si no va a manifestar amor a los demás hermanos, mejor no hable, quédese quieto, cierre su boca y no maltrate a la demás gente, porque eso sirve para mal testimonio. Entonces la gente, el mundo no cree al evangelio. ¿Por qué? Porque así dijo Jesús: si llegamos a esa estatura de tener unidad con otros hermanos, el mundo va a creer que es verdad el evangelio. Ahí lo dice en San Juan 17. Ahí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Necesitamos llegar a tener unidad con otros hermanos que obviamente han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Yo le invito, amado oyente, a que reflexione en este consejo. Es muy valioso el consejo que estamos enviando. Padre, muchas gracias por este consejo que permitiste enviar a los oyentes. Te pido, buen Dios, que seas propicio a las necesidades. En el nombre de Jesús, le recomiendo que si usted todavía está condenado, usted puede creer en Cristo para que no sea condenado. Porque el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no ha creído ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Solo dígale al Señor que lo recibe como su Salvador, instrúyase a la luz de la palabra y verá el cambio que viene a su vida. Es impactante cómo será prosperado su camino. Le irá bien a usted, amado oyente, si cree en Cristo. Que le vaya bien en esa trayectoria de su vida, escudriñando la Escritura. El anhelo de mi corazón es que usted sea un creyente fructífero, prosperado en victoria en Cristo Jesús. Gloria al Señor.